botas de piel de oveja, grandes guantes en las manos, la piel de su cara está bronceada por el viento de las altas mesetas. Viaja con chinos, con tibetanos, con rusos e ingleses, por las regiones más inaccesibles del planeta. Les zurce las medias, cura sus heridas y duerme bajo el cielo pleno de estrellas con toda la inocencia del mundo. Esta es creo que es la definición más exacta que se puede hacer de una gran viajera, como fue esta suiza. Es una cita, es una frase de Paul Morand, que era un escritor francés, diplomático, viajero, muy amigo de Ella Maillard. Y cuando la leí me pregunté, bueno, ¿quién puede definirse como tal hoy en día, ¿no? ¿Qué es un viajero? ¿Cómo es una viajera? Hay mucha gente que baja del avión o sube a un avión y se cree un viajero, ¿no? Muchas veces me han preguntado, ¿qué es viajar? ¿Cuál es la diferencia entre viajar y hacer turismo? ¿Qué es un viajero o una viajera y qué es un turista? Hay muchas, o sea, las diferencias, los límites no son exactos, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos hablar de estos temas. Generalmente se va mucho la metáfora cuando se habla del viaje, y para mí creo que es importante hablar del viaje y de su escritura, ¿no? De qué manera a los que nos interesa el viaje, cómo llegamos a percibir las cosas a tal punto de decir, bueno, esto da para escribir, por ejemplo. Esta definición de gran viajera tiene que ver porque eran otros viajes, eran lo que se podría llamar viajes de recorridos, viajes de largos recorridos. Existían zonas del planeta, no puedo señalar aquí, pero bueno, acá vemos, ahí leen lo que dice Xinjiang, ¿no? Xinjiang es una zona de China que todavía está con graves problemas. En esa época, cuando viajó esta suiza, era 1935, el libro es de 1937, se la estaban disputando los ingleses, que venían desde la India, los rusos, desde el Imperio Ruso, bueno, era la Unión Soviética ya, pero la historia venía de antes. China estaba siendo invadida por los japoneses y se encontraba en plena guerra civil, entre las fuerzas de Mao, que estaban yendo para el norte, y las de los ejércitos nacionalistas que estaban en la costa. En esa situación, esta mujer primero hace un viaje a Mongolia, acá lo tenemos un poco más arriba, debajo de la S de la Unión Soviética, baja a Pekín y se encuentra con un viajero inglés que se llamaba Peter Fleming, que quería hacer un viaje por China también. Entonces llegan a la conclusión, bueno, ¿por qué no hacemos el viaje juntos? Eso es muy interesante porque ellos, bueno, creo que estaba en la anterior, no, esta frase, yo busqué algunas frases de cómo la definen sus colegas, ¿no? Nicolas Bouvier es otro suizo que de alguna manera fue un discípulo de ella, y la definió de esta manera: es tan resistente como un perro esquimal. Peter Fleming, acá este señor que está debajo del caballo, es el inglés que viajó con ella, dijo, para ambos era claro que de los dos ella llevaba los pantalones, digamos. Quizás debería hablar un poco de Ella Maillard, se la puede googlear. Nació en 1903, era hija de una danesa y de un suizo de la zona francófona de Suiza, que se dedicaba al comercio de pieles, venía de una familia bien situada, pero muy desubicada también por parte de la madre. La madre era deportista, danesa, tenía otra mentalidad que los suizos, que era un país muy cerrado, muy tradicional en esa época y muy pobre, era un país muy pobre. Con el padre tenía relaciones con zonas del Imperio Soviético porque compraba las pieles desde allá,
Y la madre la acostumbró a hacer deporte desde muy chica. Ella no fue a la escuela, o sea, no fue a la escuela siendo chica, después empezó a ir a clases normales de señoritas y largó el colegio antes de terminar. Pero un año después de largar el colegio fundó lo que sería el primer club de mujeres no me va a salir la palabra, un club deportivo de mujeres sobre césped. No es básquet, es hockey sobre césped, lo fundó ella. Se fue en barco por el Mediterráneo, después se fue con 3 amigas, a ver, me estoy adelantando un poquito. Bueno, vuelvo a China mejor, porque si empiezo a hablar de ella no voy a terminar más. Después les voy a dar algunos datos más. Estos dos personajes, estos dos viajeros, Fleming y Ella Maillart, viajan juntos. Es un viaje, como les decía, de recorrido, son 10.000 kilómetros. Se toman entre 6 y 8 meses para hacer, hasta 10 meses, porque hay algunas pausas, porque la zona del Xinjiang era una zona prohibida. Por eso el libro que surgió de este viaje se llamó Oasis Prohibidos. Era muy difícil llegar, tenían que acompañar grupos de caravanas. Cada provincia china tenía su aduana interna, sus límites internos. Era un viaje realmente muy, muy complicado. Pero lo interesante es que en este libro, que es un diario de viaje retrospectivo, después voy a contar qué significa retrospectivo. Ya les digo, si alguien tiene alguna pregunta, me para y no hay ningún problema. Sí, ya. ¿En qué viajaba? Bueno, viajaba en burro, ¿no? Junto con las caravanas. La primera parte del viaje la hizo en tren por Mongolia. Desde Pekín tenían que arreglarse y viajar, bueno, con las caravanas en camello con lo que encontraran. Tenían que comprar al animal y en el viaje tenían que hacer tratos especiales cuando el animal ya no podía más. Tenían que ir dejándolo en las postas, ¿no? Eso se lee todo en el libro. Es una buena pregunta, ¿en qué viajaban? Porque también cuando digo que eran otros viajes, no digo que ahora el mundo ya está mapeado directamente o que ya está googleado, sino que también los tiempos del viaje eran muy diferentes. Casi se podría decir que son los últimos viajes de largos trayectos. Peter Fleming dijo, tuvimos suerte de ser uno de los últimos viajeros que pudo viajar, sobre todo por esta zona acá tan inaccesible, y tomarnos tanto tiempo para un viaje. ¿Y viajaban con un objetivo para llegar a un lugar por alguna razón? ¿Tenían un destino o iban por lugares donde Claro. ellos surgían? La idea era llegar al Xinjiang. Ella había hecho un viaje anterior, o sea, su primer viaje, les cuento un poco, a mí me interesan mucho los procesos, y yo pensé, bueno, ¿cómo hago para que la gente, con esta desconocida, porque realmente es una desconocida en el mundo hispanohablante, y en otros también, pensé, ¿cómo hablar de una viajera, de un personaje tan desconocido, ¿no? Y cómo llegar a las otras viajeras, que son de la misma generación, pero que hay muy pocos puntos en contacto entre sí. La meta de su viaje era llegar al Xinjiang. Su gran primer viaje, ella dijo, la navegación es una gran escuela. Ella había viajado sola y en compañía con 2 amigas en esos yates que tienen velas perfectas para las fotos, esas velas gigantescas, el yate de vela. Por el Mediterráneo habían llegado a Grecia y su primer gran viaje realmente de viajera fue a la Unión Soviética. Era 1930 y ella quería saber cómo vivía la juventud en la Unión Soviética. Tenía 29 años cuando se fue a la Unión Soviética, entre 27 y 29, porque en ese momento ella vivía en Berlín, trabajaba en lo que podía, era extra de películas,
trabajó en la película de Blaue Engel, el Ángel Azul, donde estaba Marlene Dietrich. Ella era extra de la película, nada importante. Y la viuda de Joseph Conrad le regaló $50. Y dijo, bueno, con esa plata me voy a la Unión Soviética. Y en Berlín conoció a un kirguiso de la República de Kirguistán, que ya estaba bajo la Unión Soviética, que le habló maravillas de ese nuevo territorio, de esa nueva nación que era la Unión Soviética en ese momento. Y ella tenía mucho interés en viajar a la Unión Soviética. Ya llego a la respuesta. Cuando llega a la Unión Soviética, Suiza no había reconocido a la Unión Soviética, o sea que su pasaporte no servía para nada. En ese sentido también eran otros viajes. Ahora no, es bastante complicado viajar, pero hay que pensar que ella quería viajar a países que simplemente no eran reconocidos y que estaban en guerra o saliendo de guerras civiles. Entonces se organiza con el Grupo Mundial de Deporte de Remo francés y va como francesa con el grupo de remo a Moscú. En Moscú, que ya no tenía más plata, se las arregla para ir con un grupo de estudiantes al Cáucaso, a caminar por el Cáucaso. Y ahí empieza, y luego vuelve a París. En París la gente le preguntaba, ¿cómo es la Unión Soviética? Y ella odiaba escribir, dijo, yo no pienso escribir nada, no pienso escribir crónica, no quiero escribir. Lo dijo toda su vida, nunca se sintió escritora, ni tampoco se sintió, no se consideraba una escritora de viaje. A ella le interesaba la gente. Sacaba fotos, era muy buena fotógrafa y hacía unos films muy interesantes. Hay unas películas de Nepal, de la India. Entonces, en el segundo gran viaje que hace, casi de expedición, se suma, o sea, está en Moscú tratando de llegar con una visa que no le alcanza para nada al límite con China. A ella le interesaba el Oriente, le interesaba llegar a China. No se sabía por qué. Ella tampoco sabía por qué, quería llegar ahí. Ella aprendió en ese primer viaje, cuando llegó al Cáucaso, que había formas de vida sencillas que a ella le interesaba, que había gente que sabía vivir en paz, en una forma de vida sencilla. Entonces, en ese segundo viaje que hace por lo que se llamaba el Turquestán soviético, que en algún momento va a aparecer, me voy a adelantar, pero disculpen si voy y vengo, ¿no? Acá, este es el segundo viaje, y aquí ven que va por Turquía, no, perdón, me estoy adelantando mucho. No, vamos a ir para atrás, después llego. No hay problema. En ese viaje, ella llega con esa dos parejas de expedicionarios rusos soviéticos y llega al límite a lo que se llamaba las montañas del cielo o celestiales, que estaban en el límite con lo que sería el Xinjiang. Acá lo vemos, arriba del Tíbet está el Xinjiang, y ella se quedó del lado soviético mirando hacia China, sabiendo que no podía acceder a esa zona, era zona prohibida. Y además el Xinjiang, hay que tener en cuenta, es la China musulmana, ¿no? Y a ella tenía muchas ganas de ir a ese lugar. Era como el lugar donde había que ir en ese momento. Eran los años 30 del siglo pasado. Pero no había una meta, no había una meta de aventura, o sea, la aventura era el viaje mismo, si se lo puede llamar así. Y bueno, como les decía, son viajes de largos trayectos donde el tiempo se vive totalmente diferente, el espacio se vive diferente, la relación con las personas es distinta. Ahora nosotros viajamos en una especie de aceleración del tiempo, por lo menos desde mitad del siglo XX se acaban estos viajes, a no ser que uno decida dedicarse, no sé, a caminar por América o por otras regiones, aunque es muy difícil también por el tema de las fronteras. Son viajes de largos trayectos
que se diferencian sobre todo en el tema de los tiempos. Nosotros ahora, para llegar a algún lugar, atravesamos lo que se podría llamar no lugares o no espacios. Por ejemplo, yo para venir a Córdoba, esta vez vine en avión, el vuelo desde Buenos Aires es 1 hora y media, pero 3 horas desde que salí de mi casa hasta que llegué al aeropuerto y partió el avión, se fueron 3 horas. ¿Qué es eso? ¿Es parte del viaje? ¿Queda fuera del viaje? ¿Es un no viaje? Cuento esto no solo para entender el viaje, sino porque si el que viaja después quiere escribir sobre el viaje, tiene que tomar decisiones, tiene que decir, bueno, ¿cuándo empiezo a contar? ¿Cuándo empieza mi viaje? El viaje empieza con el deseo de viajar, empieza cuando lees un libro y decís, quiero ir a Vietnam, empieza cuando, no sé, tu hijo o tu hija está de intercambio en un lugar y decir, la voy a visitar, ese es mi viaje. Empieza en ese primer encuentro. Es muy difícil decidir dónde empezar a contar, ¿no? Porque tenemos el viaje y tenemos el viaje escrito. Yo encontré una frase que creo que explica un poquito eso, de César Aira. Pues estoy hablando de muchas extranjeras, después voy a hablar de Martha Gellhorn y de Simone de Beauvoir. Y quería ver si había alguna referencia con lo nuestro. Y César Aira dijo una cosa, César Aira desde el punto de vista de novelista, dijo, el problema del narrador primitivo, cuando quiso contar algo más que una anécdota o una biografía, debe haber sido la falta de términos discretos en la escritura. El continuo de la vida que vivimos no tiene divisiones o las tiene en exceso. El narrador tuvo que inventar principios y fines que no tenían un correlato firme en la realidad, pero ahí estaban los viajes, que eran un relato antes de que hubiera relato. Es cierto, pero eso era en otras épocas, cuando las despedidas eran las grandes despedidas, cuando la gente iba al puerto a despedir a la familia que se iba, no sé, a América, por ejemplo. Recuerdo la anécdota de Eve Ward, yo fui alumna de ella, que contaba que sus familiares de Génova, cuando despidieron a las tías que daban en Génova y el resto de la familia se iba a América, en el puerto las tías decían, ci vediamo nel paradiso. Nos vemos en el paraíso, porque eran viajes de ida. No había manera de volver en ese momento, era a principios del siglo XX. Bueno, como les decía, el resultado de este viaje es este libro, que es una crónica en forma de diario de viaje. Esto es interesante. Es interesante porque en el momento en que nos ponemos a escribir el viaje, hay como muchas trabas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo cuento? ¿Desde qué punto de vista? Lo cuento desde el yo, lo cuento como si fuera una novela, desde una especie de yo que no existe, de una tercera persona. Y está la forma de la escritura. El diario de viaje o el cuaderno de viaje es un cuaderno, como lo dice la expresión, donde voy tomando notas de lo que pasa. Por lo general, ese tipo de cuadernos es muy difícil publicar, porque hay muchas repeticiones, ¿no? Es la repetición de los días, el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere elaborar ese texto, que es muy fragmentario, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que los días, cuando hay muchísima actividad, no escribo nada. Son los días más interesantes, los días más fructíferos. Y por lo general, los diarios de viaje se escriben a la noche, se escriben en la carpa, se escriben después de haber llegado a algún lugar, o cuando llegas al hotel, o cuando ya la actividad del día pasó. Entonces siempre hay algún tipo de retrospección, ¿no? Estamos contando lo que pasó. Si yo cuento minuto a minuto lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, no lo vivo. Entonces estamos otra vez en el tema, ¿no? El tema de los tiempos de la escritura. ¿Escribís o vivís? ¿No? Es la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Escribís lo que más te llama la atención, tomás las notas, es muy importante quedarse en los detalles, ¿no? Vamos a ver más adelante, vamos a ver si adelanto un poquito. Algo que me olvidé de contarles que es
fundamental. Este señor Fleming y esta señora Ella Maillart viajaron juntos 10.000 kilómetros durante meses. Ella escribe un diario de viaje retrospectivo, cronicado, después si quieren les explico cuál es la diferencia. Y él es un personaje de la historia, lo nombra, participa. Él escribe noticias de China, ¿no? En las diferentes traducciones cambia el nombre del libro, y no la nombra. Es como si hubiera viajado solo, totalmente. Y eso cambia mucho el viaje, cambia muchísimo el relato, porque pareciera que es un periodista que viaja y en cambio el relato de ella es mucho más vivo, ¿no? Ella no es el personaje principal. También cuando habla del paisaje, no es el paisaje por el paisaje en sí, es un paisaje que siempre está como teñido por el ser humano, ¿no? No le interesa el paisaje, las caídas del sol, no. Es un paisaje que está surcado por caravanas, donde la gente vive. Uno de los grandes consejos que le dio a este joven en ese momento viajero suizo, Nicolas Bouvier, que terminó siendo su discípulo, porque él siguió el mismo trazo que ella hizo con esta otra viajera, Annemarie Schwarzenbach, otra suiza, muy conocida, muy instagrameada, porque bueno, tenía una personalidad muy especial, murió muy joven además. Ellas dos, por ejemplo, hicieron un viaje de trayectos por, a ver si tengo acá unas semanas antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, se conocen, eran dos grandes esquiadoras, y ella le cuenta, bueno, te llevo, se hacen amigas, te llevo a la estación de tren, pero no sé si mi auto va a rendir hasta la estación de tren, porque bajó mucho la temperatura y puede ser que se quede en el camino. Entonces le dijo, mi papá, el padre de esta Annemarie, era un gran industrial suizo, tenía muchísimo dinero, y le iba a regalar otro auto, un Ford. Y cuando Ella Maillart, que no tenía dinero, escuchó Ford, dijo, ese es mi próximo viaje. Entonces le propuso hacer un viaje juntas a Afganistán, que en ese momento se podía viajar a través de Turquía, Anatolia, Persia, para llegar a Afganistán. Entonces estas dos mujeres se suben al auto, un Ford, unos meses, semanas antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial en Europa, y se rajan, se fugan, se van por muchos meses y hacen todo este viaje que también es un viaje de recorridos, que ya tiene otra velocidad porque es la velocidad del auto. O sea, si vemos los viajes que hace esta mujer a lo largo del tiempo, vemos también como un desarrollo de cómo el viaje se ha acelerado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hacen este largo viaje de recorridos. Ese es el viaje quizás más publicitado y publicado de Ella Maillart y también de Annemarie Schwarzenbach, de esta amiga. No, eso es interesante. ¿Por qué? Lo interesante es que Ella Maillart se queda en el formato de diario de viaje, aunque esconde una cierta forma de crónica. Eso en el detalle se puede llegar a ver. O sea, ella no escribe el diario donde dice me levanté a la mañana, hacía mucho frío, temperatura tal, el desayuno era terrible. No, ella elige un acontecimiento del día y empieza ese relato del día, esa entrada del día con eso. O sea que cronica, si se puede llamar así, cronica las entradas al diario. En cambio, esta amiga, Annemarie, las dos trabajan aparte para periódicos, o sea que escriben crónicas para periódicos. Hay mucho interés en Europa en ese momento de lo que ocurría en estas zonas casi inalcanzables, donde no había turismo, donde no había viajes normales, donde los únicos que viajaban todavía eran los diplomáticos, los militares,
representantes, ¿no?, en las partes coloniales, o los religiosos, ¿no?, que fue casi siempre los primeros relatos tradicionales históricos de viajes son, por ejemplo, de China, del Oriente, son los franciscanos, los jesuitas, etc. Entonces siempre es una visión bastante limitada, ¿no?, de lo que es la vida cotidiana en esos lugares en esa época. En cambio, les puse en diferentes idiomas porque van cambiando los títulos según la traducción. El libro de Ella Maillart de ese viaje se llama La Ruta Cruel o El Camino Cruel, y esto tiene que ver con que cuando se acaba el viaje de ellas, Ella Maillart entra a la India y se queda durante toda la Segunda Guerra en la India. Su amiga Anne-Marie vuelve a Suiza y tiene un accidente muy estúpido, se cae de una bicicleta y se muere. Después de hacer todo ese viaje interminable. Está en bicicleta en Suiza, se cae, se rompe la cabeza y a los días se muere. Pero había llegado a escribir algunas crónicas, por eso ¿Dónde está la tierra de las promesas? Es su libro de viaje con Ella Maillart hacia Afganistán, 1939-40, y es un libro de crónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diario de viaje y la crónica? El diario de viaje, aparentemente, es un texto lineal o de apariencia lineal que empieza, sigue y termina. El libro de crónicas de viaje, aunque esté dedicado a un solo lugar, a una sola cultura, a un solo país, un solo viaje, son como ejemplos de algo que ocurrió. Tenemos, por ejemplo, los viajes de Bruce Chatwin a la Patagonia, que se enfrentan de alguna manera con los de Paul Theroux, no sé si lo digo bien, porque es un norteamericano, todavía vive, uno de los grandes viajeros, que viajaba en tren. Entonces Paul Theroux le decía a Bruce Chatwin, no hay conexión entre un texto tuyo y el otro. A Bruce Chatwin no le interesaba esa crítica porque a él le interesaba contar historias. Entonces, para contar historias, lo más interesante para él era agarrar personajes que fue encontrando en la Patagonia, que fue su gran libro de viajes, que fue como un redescubrimiento de la Patagonia. Para la literatura de viajes fue la invención de la Patagonia dentro del viaje, ¿no? Dentro de la escritura de viaje. La hizo este galés porque una mujer que era una diseñadora, una arquitecta y diseñadora, le dijo, mira, estoy muy vieja, haz este viaje por mí. Y él fue a la Patagonia sin saber exactamente a dónde iba. Bueno, ahí tenemos entre estos dos la diferencia entre lo que sería una crónica, ¿no?, que termina un texto y empieza otro. Y el diario de viaje es como un continuum, digamos, ¿no? Cuando lo hacemos retrospectivo, ya lo podemos trabajar de otra manera, pero eso un poquito más adelante. Hay una anécdota muy linda que la tengo que contar, sí o sí, para que vean cómo viajaban estas mujeres. Ella Maillart, antes de hacer este viaje, había hecho esta misma ruta, desde el otro lado, desde la India hasta Turquía. Y él lo había hecho en ómnibus, en camiones, en carretas, en lo que encontraba en el camino. Y fue muy, muy fatigante o fatigoso y medio fatal. Y no hay escritos sobre ese viaje, no escribió nada, porque eran únicamente problemas. Por eso cuando escuchó Ford, auto, vamos a hacer ese viaje. Ella conocía ya la zona, sabía lo difícil que era. Y cuando Persia, por ejemplo, en ese momento era un país tremendamente burocrático. Había policías por todos lados, no eran los policías de ahora, que entre tanto ya hay 130 muertos en Persia por una cuestión de usar o no el chador. Era otro tipo de estado policial, ¿no? Las paraban a cada rato en el camino y al final terminan hablando de lo difícil que es viajar en Persia por ciertas rutas oficiales. Llegan a Afganistán en ese Ford en el medio de la noche
Y aparecen en esas rutas, que eran rutas de tierra seca, ¿no? Olvídense de las carreteras de asfalto, eso no existía en esa zona. Y aparecen unos personajes que parecen como aves blancas, que son afganos vestidos con sus túnicas, armados hasta los dientes, y las apuntan y hacen parar el auto. Y la reacción de estas mujeres no es, uy, qué miedo, no. Ella Maillard le dice a Annemarie Schwarzenberg, ¿no te dije que eran divinos? Se hicieron amigos, siguieron, hay zonas de Afganistán que es impensable creer, hay zonas donde los hombres están tan separados de las mujeres que se empiezan a maquillar entre ellos y hacen fiestas entre ellos y están las mujeres y ellas conocieron todo eso. Fue fascinante, ese viaje es fascinante. El resultado de esto es, por un lado, un diario de viaje, como les decía, un poco cronicado, por otro lado, crónicas de viaje. Ella Maillard, esta suiza, estaba en la India, tenía todo escrito, ya tenía el texto, el primer borrador del texto terminado, y se entera de la muerte de su amiga. Entonces, ¿qué pasa? La mirada hacia ese viaje cambia totalmente. Reescribe el libro. Lo reescribe desde el punto de vista de la adicción que tenía su amiga a la morfina, porque eso era uno de los problemas, que Ella Maillard era muy deportista. Hay una anécdota muy divertida también con Nicolas Bouvier, que fue su discípulo, que era muy fumador, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, 70, era muy fumador. Murió, eran 20 años más joven que ella y murió un año después que Ella Maillard. Y muchas veces los he visto ahora para escuchar la voz de ella y de él, y están hablando, como estamos ahora hablando, y él viene y dice, ay, Nicolás, ¿por qué no pagas ese cigarrillo? ¿No? Y Ella Maillard quería sanar a su amiga, quería que ese viaje fuera una especie que la sanara de alguna manera. Bueno, no lo logró y tuvo ese accidente fortuito y bastante ridículo. Este es Nicolas Bouvier, que casualmente combina lo que les cuento con la imagen, que el texto se me veía por otro lado, que siguió los consejos de su maestra, por llamarlos de alguna manera. Esto fue en 1957, la va a visitar a su pueblito, ya era una mujer mayor, ella viajó toda su vida, los grandes viajes los hizo hasta que tenía, 50 años, después viajaba, pero un poco para pagarse su casa, su vida, iba con hacía viajes pequeños de turismo a ciertas zonas del Asia. Y él la va a visitar a la cabaña que ella se construyó en un pueblito a 1900, casi 2000 metros de altura en Suiza, Chandolin o Chandolin se escribe, y le pide consejos. Le dice, bueno, ¿cómo hacemos este recorrido? Y ella era muy directa, muy simple, así como decía, a mí no me interesa escribir, no le gustaba la excelencia literaria. Y después había otra cosa más. Ella era suiza francesa, pero no se animaba a escribir en francés, porque no se consideraba escritora. Entonces escribía en inglés. Las primeras versiones de sus libros son en inglés, por eso son textos muy neutros, ¿no? Escribía muy bien, o sea, parece que rebaja la escritura, pero no es así. Ella logró, a través de otro idioma, que era el idioma para ellas de los viajes, logró hacer un texto del todo neutro que no buscaba una excelencia literaria. Ella no quería ser la gran escritora de viajes. Bien, Nicolas Bouvier, acá lo vemos en Teherán. Este es el viaje que hizo con un amigo pintor en un Fiat Topolino. Yo no sé mucho de autos, pero creo que se llama así, Fiat Topolino. Existía, sí. ¿Toda su escritura era intuitiva o ella tenía algún tipo de estudio o algún tipo de... No estudió nada. No estudió nunca nada. Dejó la escuela a los 17 años, pero era muy lectora. De chica, en esa época en que muchas mujeres no iban a la escuela, sobre todo en Suiza. En Suiza, lo busqué porque no recordaba el año, creo que fue en 1971 cuando las mujeres tuvieron capacidad de voto. El voto femenino fue en 1971.
En Uruguay fue en 1903, o sea, uno piensa Suiza, pero no, era un país pobre, era el país más pobre de Europa. Producían lácteos, quesos. Y la pregunta es si tenía estudios. No, no tenía estudios, pero era muy lectora. En su adolescencia llegó a leer un libro por día. Una gran lectora. Y tenía mucha capacidad para los idiomas. En ese primer viaje aprendió ruso, que le sirvió para el viaje que hizo con Peter Fleming. Fleming hablaba un poquito de chino, o decía que hablaba chino, y los chinos le decían siempre que sí, pero no se entendía nada de lo que decía. Pero ella hablaba ruso, que en ciertas zonas le abría las puertas. No puedo dejar de pensar que en su primer viaje con el inglés y después con su amiga, sí. En esos años, dos mujeres viajando solas sí. por esa zona, como que habrá sido muy extraño también. Era muy extraño, pero mira, no se ve muy bien. Esta amiga, Annemarie Schwarzenbach, una gran escritora, realmente una gran cronista, una gran escritora, excelente cronista, tiene descripciones del calor de Persia que realmente se sienten en la piel, se siente el calor de Persia. Esa quietud de los pueblos o de las ciudades como Isfahán, cuando realmente nada se mueve, ni una hoja, ni nada, absolutamente. Después viene una caravana y se escuchan las campanitas de los camellos. Ella era muy andrógina o andrógena, no importa, parecía un poco un varón, tenía el pelo corto, y pensaban que era el hijo mayor de esta mujer. Entonces había como un juego, ¿no? Siempre vestía con una camisa y unos pantalones, era muy alta, no tenía apariencia femenina, lo que se dice femenina. En cambio, la Maillard, no sé, viajaba así como la vemos, vestida así, ¿no? Como la definió su amigo, de repente viaja en pollera, que me parece pero bueno, era otra época. Fumando pipa, ¿no? ¿Cómo? Ellas dos, sí, esta foto es magnífica. Es cuando están saliendo de Teherán. Aquí, este es uno de los libros de Annemarie Schwarzenbach que se llama Todos los caminos están abiertos, y como se lo dedica a su amiga, tiene que cambiar el nombre, no puede hablar de Annemarie porque la madre de esta mujer le pide que por favor, como era gente, no sé, de la alta sociedad suiza, le pide que por favor no hable de su hija porque era adicta a la morfina, y eso se siente en el texto, ¿no? Aparece en el texto. Entonces la llama Christine o Cristina. Es la única ficcionalidad del texto, el cambio de nombre. El resto es todo lo que se llama ahora no ficción. Quería leerles algo, uno de los consejos. Él va al pueblito de Ella Maillard y le pide consejos. ¿Por qué ruta tomamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué conviene? Y ella le dice, es muy directa, le dice, mira, toma esta ruta, y si no funciona, das la vuelta y tomas otra ruta. Esos eran los consejos de ella. Deja de fumar. Y mientras le preguntaba, él estaba fumando, ella agarraba el cigarrillo y le apagaba el cigarrillo. Pero le dio un consejo fantástico. Espero encontrarlo. Acá a mano. Acá. Él le dijo, bueno, cuando me voy de viaje, ¿qué es lo más importante? Y ella le dijo esto. Dice, se trata de una combinación de líneas, de factores, de todo lo que rodea el viaje. Eso es lo que dota a la escritura de su fuerza secreta. Registrar el silencio es el regalo más grande. A mí me quedó esa expresión, ¿no? Registrar el silencio, que generalmente estamos acostumbrados a entender el viaje como el viaje de aventura, como no sé, llegar a la cima de una montaña, hacer, no sé, la gran aventura de descubrir, no sé, el origen de un río en África. Bueno, voy a apurarme porque es muy larga, si no.
Tengo otra frase también muy interesante de Marcel Proust, que dijo que pasó los últimos 15 años de su vida en la cama. Dijo: el auténtico viaje no consiste en ver lugares nuevos, sino en tener una mirada nueva, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para registrar el silencio? ¿No? Esa sería la pregunta. Me tomo todo el tiempo del mundo. Aprendo a observar. Me quedo, ¿no? Me quedo en un lugar, veo lo que pasa. Él, esto es en Teherán, se sienta en un lugar y ve lo que pasa. Era un viaje diferente, ¿no? Fueron en ese Fiat Topolino, que era un poco más rápido, ellos tenían que quedarse, él se fue 2 años de viaje con su amigo y tenían que trabajar en el camino para poder seguir viaje. Cuando me preguntás, él a Maillard no le gustaba escribir, pero fue a lugares tan locos, tan interesantes, que la gente le decía: queremos saber cómo es la Unión Soviética en 1930, tenés que escribir. Entonces ella, un poco obligada, escribe de la manera más directa, más honesta, lo que ve, ¿no? Ella escribe lo que ve, escribe lo que pasa. Ese libro se vende, ese primer libro, que es tiene algo que ver con Parmi la jeunesse russe, es como cerca de la juventud rusa, se vende como pan caliente en Francia. En París se vende, con ese dinero logra hacer su segundo viaje, le dan un solo ejemplar de su libro, y con ese libro le sirve mucho más que su pasaporte suizo, que no sirve para nada. Entonces, a los lugares a los que va mostrando el libro, dice: mira, yo estuve acá. Y le dice: bueno, quédate en un lugar, contemplá el silencio, registrá el silencio. Y él, en la clase sobre ellas, pero miren la enseñanza de esta mujer, le dice, esto escribe Nicolas Bouvier 20 años más tarde, después dice: mientras contemplaba cómo caía la nieve, me eché a llorar, metódicamente, como si estuviese limpiando una chimenea o una olla, así durante 1 hora. Y ahí estaba. Sentí como todas las barricadas de la enfermedad, se enfermaban a cada rato, iban cediendo, desmoronándose, y acabé por quedarme dormido, sentado en el corazón del invierno, como en el interior de un suave capullo, ¿no? No hay ninguna aventura acá, no hay ningún logro, y sin embargo nos dice mucho del viaje, ¿no? Que además de ser un viaje exterior, es un viaje interior. Él llega a escribir un libro fantástico, que está considerado uno de los mejores libros de viaje, que es el viaje que hizo a Sri Lanka, después de hacer el recorrido de estas 2 Suizas, de llegar a atravesar Afganistán. Él sigue a la India, se separa de su amigo y cruza a la isla de lo que hoy se llama Sri Lanka, y se enferma y no recibe cartas. La madre le escribe continuamente y dice: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a hacer algo de tu vida? ¿Cuándo vas a continuar los estudios? Y tiene una novia que le dice: mira, no te puedo esperar más, ya pasaron 2 años, se casa con otro. Entonces él se queda en Sri Lanka, es un calor espantoso, y escribe un libro que se llama El pez escorpión, que es un viaje interior, que también refleja un poco la evolución del libro de viaje en el siglo XX a lo que llegamos ahora, ¿no? Que ya es un poco difícil escribir libros de aventura, de lugares que ya están, como les decía, totalmente mapeados. Y cada vez más el viaje, el libro de viaje es lo que el lugar hace de vos, es cada vez más personal, ¿no? Esto es algo que se puede ver en los viajeros más clásicos desde el siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Cómo el viaje te transforma. Bueno, voy a seguir. Y volviendo al tema de cómo registrar el silencio, también hay gente que se prepara mucho para el viaje. Hay viajes en los que me preparo muchísimo. Leo, compro libros. Hice un viaje a China y leí todo lo que pude. Pero en algún momento hay que decir: me olvido de todo lo que sé, de todo lo que aprendí con los libros, y me quedo en silencio y observo, me quedo vacía. Después lo vamos a ver qué le pasa a Simone Beauvoir cuando llega a Nueva York y se convierte casi en una niña, ¿no? Se vacía de todo su conocimiento para poder ver. Vamos a seguir.
me gustan ver las diferentes versiones de los libros, cómo los llaman. A ver. El libro que escribe Nicolas Bouvier de ese viaje que sigue el recorrido de estas dos mujeres se llama, en francés es L'usage du monde, que significa los usos del mundo. En España se tradujo como los caminos del mundo, que no dice nada. Y a ver si tengo... Oh, se me fue. Bueno, vamos acá. Acá. Esta es la versión polaca y los polacos lo llamaron Domesticando al Mundo, ¿no? Es muy interesante cómo va cambiando. Bueno, les quería contar muy brevemente la diferencia que hay o que hubo históricamente entre el viaje del hombre y el viaje de la mujer. Hasta el siglo XIX, los hombres iban de expedición, las mujeres hacían excursiones. Cambiaba el formato de la escritura de viaje cuando la mujer, después de salir de casa, esta por ejemplo es Mary Kingsley, una inglesa, que en esa época era la hija de un médico con su criada, estaba un poco como fuera de la sociedad victoriana de su época. Cuando muere su padre médico le deja una pequeña fortuna, muy pequeña, y ella se va al África con ese dinero. Y Mary Kingsley se va vestida como una señora victoriana. Esto es un cómic que se hizo de ella. Y esos trajes victorianos con los miriñaques, se llaman, la salvan de las trampas para los leones. Se cae en una trampa de leones y el miriñaque se le queda agarrado y bueno, y al final se salva. Esta foto que está aquí abajo es ella en una canoa. Se lleva una sombrilla como las señoras victorianas, que en África no les sirve para nada, pero se pone a espantar los cocodrilos con la sombrilla, ¿no? La diferencia también cuando vuelven, o sea, primero es salir de casa, irse de viaje al África, tener el dinero para reunir gente como para hacer una expedición. Estamos hablando de la segunda parte del siglo XIX. Y después viene otra barrera que es la escritura y la publicación del libro. Mary Kingsley es una de las pocas mujeres que en Inglaterra, que es un país donde la escritura de viaje ha hecho escuela, también la escritura de viaje femenino, es la primera mujer que es aceptada por la National Geographic, ¿no? Por el Instituto Geográfico, que era casi como entrar al club, más o menos. Escribió una serie de libros sobre el África, sobre todo. Era enfermera, terminó enferma de tifus, murió en Sudáfrica en 1900. Isabella Bird es otro ejemplo. Voy a nombrar 2 ejemplos nada más, son muchísimas las mujeres que han viajado en estas condiciones. Era otra inglesa que tenía problemas de cintura, tenía muchos dolores, se pasó toda su infancia y adolescencia en la cama, y el médico le dijo, bueno, tenés que hacer un viaje para otros aires, ¿no? La humedad de Inglaterra, de Londres te hace mal, y bueno, en vez de irse a una clínica suiza, se fue a las Rocky Mountains, a las montañas rocosas de Estados Unidos, se fue a caballo y se le fueron todos los dolores. Y viajó por todo el mundo. No sé si tengo acá, hay un mapamundi donde están todos los viajes de esta mujer. Llegó a la China, se fue a Japón, Japón se abrió al mundo a fines del siglo XIX, porque estuvo cerrado como 250 años, es una barbaridad. Y esta fue la primera mujer, la primera extranjera que llega a Japón y escribe un libro sobre esos, se llama Viajes o Rutas Inexploradas, ¿no? Es el libro de viaje de Japón de Isabella Bird, que la pueden encontrar como Bishop también. Acá, esto es el cuaderno de viaje de la Maillard. Ahora estoy volviendo a estas mujeres que ya son del siglo XX, que no tienen que demostrarle nada a nadie.
a pesar de que, bueno, todavía es bastante difícil viajar. Y estas son sus notas de viaje. Acá ven que no es un diario al uso, no hay días, por ejemplo, pero hay unos números. ¿Ven estos números de acá? Esto ella lo usó, está escrito en francés, después, como les decía, escribe en inglés. Ella usó estos bloques de texto que después lo fue armando para hacer su libro de viaje. Si no me equivoco, este cuaderno de viaje es el que hizo a Uzbekistán, porque está escrito, en esa época se escribía como en farsi, como en persa, y hasta hay algo escrito en ruso acá abajo, Pisal, no sé qué, que sería su segundo libro, que no está traducido al español, que no se puede entender cómo, que se llama, yo lo tengo en alemán y se llama Turquestán solo. Hay una traducción al italiano, pero únicamente de la segunda parte, que es cuando ella viaja sola por lo que ahora es Uzbekistán. A ver. Bueno, acá se supone que empieza la clase. ¿Una hora? Bueno, me apuro. Bueno, estas mujeres, sí, porque me fui mucho al detalle de la escritura y bueno, hagan preguntas igual. Ya me fui para adelante y para atrás y no importa. Estas son mujeres muy distintas, pertenecen a la misma generación. 1903 nació Ella Maillard, Martha Gellhorn era una norteamericana. Estuvo en la Guerra Civil Española, ahí conoció al que sería su futuro marido, que un gran escritor norteamericano, después lo nombraré como en una cita al pie, y la famosa, conocida Simone de Beauvoir. Bueno, Martha Gellhorn me parece que la voy a tener que saltear un poquito. Únicamente les cuento que era reportera de guerra. Ella estaba en Stuttgart, en Alemania, en la época de dominio nazi, era 1937-39, estaban los nazis en el poder, y en uno de estos periódicos hitlerianos lee una noticia que dice: los cerdos rojos han llegado al poder en España, y ella dijo: ahí quiero ir. Entonces se fue a España y logró contactar con una revista estadounidense que le pagaba bien, bastante bien por sus notas, y eso hizo que pudiera seguir escribiendo y viajando por el mundo. Básicamente era reportera de guerra. Escribió novelas también. Yo no he leído sus novelas, pero leí 2 libros de ella. Uno se llama, esta es Ella Maillard viajando, acá la tenemos. Otro de los consejos que le dio al joven suizo: en todo lugar donde viven personas puede vivir un viajero. Este es el Turquestán solo que les decía. Esta es ella mostrando no su libro, sino el libro de Owen Lattimore de Mongolia. Esto es en Mongolia. Le está mostrando a los propios mongoles como otro viajero histórico anterior habló de ellos, escribió sobre ellos en un libro con fotos. En la India se queda, adopta un gato, escribe un libro sobre ese gato en la India. Por supuesto que no escribe sobre el gato, sino sobre su compañía. Y casualmente entre Ella Maillard y la norteamericana Gellhorn no hay muchos puntos en común, pero las dos eligen la misma frase de un gran viajero chino del siglo III antes de Cristo, que dice: el buen viajero no sabe a dónde va, el gran viajero no sabe dónde ha estado. Esta es Martha Gellhorn. Aquí la vemos en España. Voy a adelantar un poquito. Este es su marido, que la acompañó a China. Él no quería ir a China, pero ella lo forzó un poco. Ella subía en aviones desde Hong Kong a las zonas donde estaban siendo bombardeados por los japoneses, y él se quedó en Hong Kong holgazaneando, decía ella. Es Hemingway, sí. Estuvo casado con ella. Se quedó holgazaneando
Era muy simpático. Las cosas, y ella le decía, ella se quejaba de la higiene, como buena norteamericana decía, no soporto más las escupidas, esto. En esa época los chinos escupían al piso, era muy difícil conseguir agua para lavarse, no había duchas, los baños eran terribles, eso ha cambiado por supuesto. Y él le decía, tenés que olvidar tu manía de estar limpia, ¿no? Ese fue su viaje de bodas. Ella cuenta, me gustaría leérselos, pero bueno, lo pueden buscar en otro lugar. Ella cuenta cómo para escaparse de los bombardeos japoneses, los pilotos de los aviones chinos, eran norteamericanos, habían quedado en esa época algunos pilotos norteamericanos, tenían que subir desde Hong Kong, que es como una isla, haciendo círculos a la noche y en época de tormenta. Porque cuando había tormenta y era de noche, los japoneses no bombardeaban China. Y cuenta, bueno, Martha Gellhorn tiene un humor excelente. Después hace un viaje por África. Ella escribe, esto es una serie de crónicas sobre la cara de la guerra. Ella decía que la guerra la viven las personas. Aquí están en China. Es muy interesante porque llegan a China, ella es la reportera de guerra, después se supo que él fue como espía norteamericano. Pero bueno, la verdad que no trabajó mucho porque se quedó en Hong Kong, en los lugares donde se holgazaneó, había geishas, tomaba vino de serpiente, se dejaba, hacía lavados de orejas, de oídos, no sé, que se hacían en la calle. La pasó muy bien. Voy a seguir porque si no, no llego a Simone de Beauvoir, que me parece que es el tema. Simone de Beauvoir es muy conocida, pero sus libros de viajes son los menos conocidos. Ella escribió por lo menos 2 libros, 2 grandes libros de viajes. Uno es América día a día, a ver si lo tengo aquí. Acá, después voy para atrás. América día a día está traducido al español, está agotado, tampoco entiendo cómo no se vuelve a editar. Y lo interesante de este viaje es que ella dice que está en el avión, sube en el avión desde París, es 1947, recién termina la Segunda Guerra Mundial, están en una Europa destruida, pobre, y se va a América y ella tiene la sensación no que está viajando en el espacio, sino que está viajando al futuro. En ese momento Norteamérica fueron los liberadores, ¿no? Es otra mirada, es otro momento histórico. Pero lo interesante es que ella, ya siendo una de las intelectuales más reconocidas de Francia y de Europa, cuando está de viaje dice, me libero de mí misma y ahora soy una niña. Llega a Nueva York y dice, todavía mis ojos no saben ver. Eso es muy interesante. Mis ojos no saben ver. Me pregunto qué viajero, qué intelectual acepta no saber ver. No saber ver es importante. O sea, no poder ver todavía es importante como para vaciarse de uno mismo o de una misma y dejar como que el espacio te entre y te atraviese y pase algo con vos, ¿no? Que ese es el verdadero viaje, más allá del viaje de aventura o el viaje de descubrimientos o el viaje de grandes trayectos, los que ya estamos un poco alejados, también por la aceleración de las formas de viajar hoy en día. Acá dice, por ejemplo, de golpe aquí estoy, liberada de la inquietud monótona que llamo mi vida. Allá voy por una ciudad de la que mis ojos todavía no saben nada. Y después dice, unos párrafos más adelante, entonces de golpe veo, ¿no? Esto es importante, estos son los ritmos del viaje. Y lo que quería contarles, ya termino, no se preocupen. ¿Tenemos tiempo? Bueno, entonces podemos detenernos y abrir a preguntas. Yo les contaba, en algún momento les hablé del diario de viaje retrospectivo. ¿Qué significa diario de viaje retrospectivo? Significa que yo agarro mi cuaderno de viaje, mis notas, y vuelvo a escribir ese viaje
pero con más detenimiento, con más reflexión, con lecturas, si querés. ¿Y qué nos permite eso? Nos permite trabajar con los tiempos, ¿no? Un diario de viaje es un tiempo lineal, normalmente es presente continuo, hago esto, pasó esto si lo escribo a la noche. Y ella lo explica al principio. Esto es muy interesante porque ella, además de escribir una crónica muy interesante de toda la primera parte, ella no la divide en partes, pero se puede leer así. Toda la primera parte es de Nueva York, después ella viaja por Norteamérica, se va a Chicago, en Chicago se encuentra con un poeta que le muestra otras partes de la ciudad, se mete en los barrios negros, que era imposible en ese momento meterse en los barrios negros, todo el mundo le dice, ten mucho cuidado. Lo primero que hace es visitar a sus amigos, que eran exiliados de la Guerra Civil Española, y ella hace otro tipo de viaje. Ella va a Norteamérica a dar conferencias y al mismo tiempo no dice una palabra de lo que habló, de sus conferencias. Eran sobre todo temas de mujeres. Ella en su diario de viaje, en América día a día, habla sobre lo que ve, sobre lo que todavía no sabe ver, sobre lo que está descubriendo. Y no tiene no es un ensayo, sino que todo está abierto, ¿no? Ella todavía no sabe lo que está pasando. Ella dice, bueno, esto es lo que yo veo y puedo llegar a alguna conclusión, pero seguramente va a ser una conclusión transitoria. Y ella lo aclara desde el principio. Dice, he elegido la forma de diario, aunque retrospectivo, que es un diario reconstruido con la ayuda de algunas notas, cartas, recuerdos aún frescos. Dice, es escrupulosamente exacto. Y miren lo que dice, que es fundamental. He respetado mis momentos de asombro, de mis deslumbramientos, mis vacilaciones y mis errores, ¿no? Ella reconoce que puede cometer errores en su juicio, en su mirada hacia Estados Unidos. Se admite que es una turista. Dice, decididamente soy una turista, todo me divierte. Y después es interesante cómo ella no va a la definición. Ella en ningún momento dice Norteamérica liberadora de Europa, no habla de la guerra. Ella dice, compro jabones, va al detalle, compro jabones, cremas, cepillos de dientes, que no había en ese momento en París. Aquí las cremas son cremosas, los jabones se enjabonan. Semejante honestidad es un lujo obligado. Y va variando, ¿no? Va del detalle a la generalidad, a la ciudad. Dice, la ciudad se vertebra en torno a mí. Sé dónde está mi hotel, la casa de mis amigos españoles. El sábado estaba encantada con mi perfecta ignorancia. No olviden, es la intelectual más reconocida de Francia. Es una perfecta ignorante. Dice, esta noche estoy orgullosa de mi ciencia, siempre conquistando sensaciones de seguridad. No la seguridad, son sensaciones de seguridad. Es como cuando nos vamos de viaje y decimos, ok, este es mi kiosco, acá compré el agua o el café en polvo. Esto es tal lugar, acá me conocen, la panadera me reconoce, no importa dónde estemos, ¿no? Es como cada vez que nos vamos de viaje, armamos sobre el plano de la ciudad como un plano superpuesto, que es nuestro propio plano, ¿no? El plano de nuestros recorridos. No hay que ir a la Torre Eiffel si estás en París, la ves desde muchos lados. O sea, tenés tus propios recorridos y eso es lo interesante cuando después escribís el viaje, ¿no? Porque nadie quiere saber que todo el mundo sabe que en Londres llueve. Yo todas las veces que fui había un sol espléndido. Pero lo interesante es cómo ves vos el viaje, ¿no? De esa manera particular. Por eso un libro de viaje, una crónica de viaje, nunca es una guía de viaje. Nunca vas a encontrar, quizás encontrás algún consejo sobre cómo viajar, alguna experiencia particular que te puede servir, pero todo viaje es subjetivo, todo viaje es personal, ¿no? Así como puede ser que vas a Sri Lanka y te dejó tu novia o tu marido y te enfermas de tifus y te quedás 4 meses en la cama y lo único que ves son los bichos y las arañas que vienen, eso también es un libro de viaje, ¿no?
Eso también puede ser un libro de viaje. Si está bien escrito, por supuesto, ¿no? Si el lugar te transforma de alguna manera. En Chicago, bueno, nos estamos acercando al final, en Chicago. Y después quería contarles que hay en este relato de Simone de Beauvoir, que me llama la atención de que no se ha estudiado tanto, porque es el libro anterior al segundo sexo. Ella llega a París después de esta experiencia norteamericana, escribe este diario retrospectivo y al año saca el segundo sexo. O sea, algo le pasó en ese viaje. Le pasaron muchas cosas. Llega a Chicago, conoce a este señor que se llama Nelson Algren, que es un poeta que le muestra los bajos fondos, como se decía en una época de Chicago. Después vuelve, se va en bus, se va hasta California. En California se encuentra con una amiga francesa. Estas dos francesas viajan en auto por California, llegan a San Francisco, van, vienen. Y ella dice, tengo que volver a Chicago. Bueno, este señor se transforma de alguna manera en amante de ella. Yo esa parte no llegué del libro, tengo que reconocerlo, porque me quedé, primero leí la primera parte, que era Nueva York, y como buena capitalina, eso es un gran defecto, yo soy de capital, pensé, bueno, Nueva York debe ser... No, todo lo mejor viene después. Cuando se va por el terreno, cuando está por las ciudades suburbanas, cuando llega a California, cuando está en las provincias, digamos, de América. Es fascinante todo lo que ella ve que no vio en Nueva York, ¿no? Son como dos libros en uno. Porque Nueva York, y ahí podemos hablar otra vez de los géneros, dentro del género de viaje, Nueva York es crónica urbana. El resto es libro de viaje, y ahí sí podemos hablar de viaje de grandes distancias, porque bueno, es un país bastante grande, digamos. Y un ejemplo les quería dar de los tiempos de la escritura del viaje. Lo de los jabones ya lo vimos. Cuando uno escribe un diario de viaje retrospectivo, se puede tomar muchas libertades, como les decía, se puede poner reflexión, se puede jugar un poco con la nostalgia del viaje que ya pasó. Y ella realmente es una maestra en cómo trabaja los tiempos del viaje dentro de esto que es un diario, ¿no? Un diario entre comillas. Y ella dice, en la primera parte, cuando se va alejando de Nueva York en tren, en dirección a Washington, ella está en presente, cuenta lo que pasa en el tren, lo que ve desde la ventanilla, y de repente está en París y cuenta lo que hacía cada mañana. Después vuelve al tren, después vuelve a lo que hace en la ventanilla. Y es, bueno, se los leería, pero es un poco largo. A ver si lo tengo por acá escrito. No lo puse acá, pero bueno, es un juego de tiempos que eso permite el diario retrospectivo, que también nos da una distancia hacia el lugar. Bien, no sé qué hora es. ¿Estamos bien? Porque me gustaría responder preguntas. Bueno, vamos a terminar acá. Hay tiempo, pero me gustaría responder preguntas. ¿40 minutos? Bueno, preguntas. Quería volver a Ella Maillart porque en el libro que le dedicó, o sea, este joven suizo llevó su libro, el libro de Ella Maillart, a China y le dijo si por favor se lo dedicaba. Y ella, la dedicación es esta. Dice, es un viaje en el que no ocurre nada, pero esa nada llenó el resto de mi vida. Bueno, preguntas. Preguntas porque las preguntas... Las preguntas más simples son las que realmente me llevan a veces a pensar cosas que no se me habían ocurrido. Así que el que quiere, por favor, la que quiera, preguntas. Yo tengo una consulta. Dale. Simon, que escribió el libro sobre América, ¿cuál fue el otro? No sé si... El segundo sexo.
El que le siguió fue El segundo sexo. Ah, de viajes. Sí, La Gran Marcha. Fue el diario, eso realmente es un diario de viaje. También juega un poco con los tiempos. Pero fue 10 años más tarde, la invitan Zhou Enlai, que era la mano derecha de Mao, invita a ella y a Sartre y a otros intelectuales europeos a que conozcan China. Les dice, vengan a ver China. Y ella va y se queda 4 meses y escribe, justamente lo traje para leerlo. No la... Bueno, vamos a ver, pero del de China no tengo nada. No, del de China no traje nada porque... Sí, lo dejo. Sí. Ese es el gran segundo libro de viaje, que es un libro mucho más ideológico, en el que ella tiene un poco que luchar contra otros ideólogos que van o a criticar o a hacer propaganda de la China de Mao. Ella dice, yo viajo como la que soy y quiero ver, ¿no? Y es interesante porque ella se aparta también de los circuitos oficiales. Y los chinos no le hacen una especie de ciudad Potemkin, no le preparan una escenografía, no, están abiertos. Si quiere ir a una escuela, vamos a una escuela. No la preparan para que ella vea la mejor parte. Es un momento en la historia de China en que estaban muy orgullosos de muchos logros. Después vino, bueno, la gran hambruna y todo eso, pero esto es justamente anterior a todo esto. Gracias. Yo. Sí. Dos preguntas. Dale. Primero, ¿conociste las crónicas de viaje y después escribiste sobre los viajes? ¿O al revés? Primero viajaste y después escribiste escritura. Y segundo, ¿qué te llevó a investigar sobre estas mujeres viajeras? ¿Vos decís de mis propias crónicas? Sí. Bueno, es un caso un poquito particular, porque en realidad yo no me siento una gran viajera, sino por algo que sucedió, o sea, porque me fui de Argentina y viví mucho tiempo afuera, y cuando vivís afuera después hay lugares que no te parecen tan lejanos. O sea, yo vivía en Moscú, viví 4 años en Moscú, y por una cuestión de estudios fui a Irán, y eran 5 horas de vuelo. O sea, no era exótico igualmente, pero ya era exótico estar en Moscú. Pero no, en esa época no leía a los grandes viajeros, o sea, leía todo lo que podía y todo lo que me llegaba a las manos. Era muy difícil encontrar literatura en español, por eso tuve que empezar con otros idiomas. No, en Moscú leía a Nabokov. Empecé, es muy raro, mira, es buena la pregunta, porque empecé a leer libros de viaje en realidad. Hay libros de viaje que leí que no sabía exactamente ubicarlos en un género. O sea, yo de profesión soy arquitecta, no vengo de literatura, o sea que no veo el mundo dividido, digamos, no lo tengo sistematizado en ese sentido. Entonces, bueno, leía, y después me di cuenta, a esta la leí. Ahora empiezo a ubicarlas, no las voy a sistematizar, pero empiezo a ubicarlas en un contexto que yo me voy armando en mi cabeza y en la biblioteca sobre todo, porque tenés libros que leíste, no sé, hace 15, 20 años, de repente decís, no, esto tiene que estar acá. Y con Ella Meillard yo desgraciadamente la descubrí un poco tarde, ahora ya, bueno, son 20 años, yo soy fan de esta suiza. No tengo todos sus libros porque son inhallables algunos, y después querés conseguir el libro en francés y te das cuenta, no, el original es inglés, entonces es mejor leer la versión inglesa, no está traducida. Algunos libros los tengo en alemán, después se me confunden los títulos, pido el mismo número, el mismo libro, y digo, pero esto ya lo leí. La manera en que llegué a escribir viaje fue también porque en realidad surge de una pregunta, ¿no? ¿En qué momento, en qué circunstancia, una larga porción de vida, como pueden ser, no sé, 4 años que viví en Rusia, cuando termina de ser un viaje y empieza a ser otra cosa, que no sé cómo llamarlo? Y, por ejemplo, yo de esa experiencia, yo me fui a escribir mi doctorado en arquitectura. Mi pareja era periodista
y nunca se me habría ocurrido escribir un libro. O sea, yo quería escribir mi tesis y ya era bastante complicado escribir mi tesis, que me costaba mucho. Y después, por una casualidad del destino, me confundieron con periodista, empecé a trabajar en periodismo, me habían dicho política y economía no, o sea, me quedaba, no sé, lo que llamaban ellos noticias de color, le llaman. Era una agencia una agencia de noticias, entonces yo tenía que escribir, yo podía escribir noticias de color, digamos, las que llenan los diarios. Escribía, no sé, pingüinos chilenos en el zoológico de Moscú, un millonario ruso que quiere publicitar a su mujer ex modelo, entonces en Moscú aparecían pósters gigantescos diciendo "Ya tipia lubliu, yo te amo", y nadie sabía que estaban publicitando y era una locura de este millonario. Ese tipo de notas hacía, y crónicas de viaje, pero yo no sabía que eran crónicas de viaje. O sea, si yo hubiera tenido a estas mujeres y a estos libros, el libro de Simone de Beauvoir lo conseguí de segunda mano, de casualidad, y dije, esto va a estar como muy... es un ensayo, no es un libro de viaje. Yo no lo veía como... Empecé a leer y no lo podía creer. Es un excelente libro de viaje. Claro que hay como una mirada sociológica, menos filosófica, más sociológica, ¿no? Ella va... te digo, más como una niña que como alguien preparado, ¿no? Pero por supuesto, algo que no les leí, toda esa, ¿cómo llamarlo? Toda esa frescura que lees en el texto, no es la frescura de la inocencia, es una frescura que es muy elaborada, ¿no? Es una frescura donde te das cuenta, atrás hay un intelectual, no es un texto inocente, ¿no? Ella juega a ser una niña, ella sabe perfectamente que es un poco como, no es la pintura naif porque no sabes pintar, no, para hacer una buena pintura naif tenés que saber mucho de la técnica. Es muy difícil hacer una buena pintura naif porque tenés que olvidarte de la perspectiva. Bueno, y bueno, yo a este libro lo compré hace bastantes años de casualidad, estuvo ahí errumbando, se dice, en la biblioteca durante años. Un día lo agarré, un día de verano, que no tenía lecturas, que estaba todo cerrado y no lo podía creer, se me abrió. Además no me interesaba el destino, no me interesaba Norteamérica, porque mis temas eran, como yo viví mucho tiempo en Moscú y antes en Alemania, a mí me interesaba Asia Central. Yo había estado en Uzbekistán, en Irán, por cuestiones de estudio, y me interesaba toda esa zona. Entonces yo iba a las librerías, un verano, por ejemplo, que estaba sola, mi hijo estaba con el papá en Alemania, me fui por todas las librerías de Buenos Aires, por todas las librerías de usados de Buenos Aires, y preguntaba, ¿tiene libros de viaje? Y me daban guías turísticas. Entonces, yo, sin venir de literatura, tenía que explicarle a un librero. Hay libreros que, por supuesto, saben mucho, pero, por ejemplo, no hay... Bueno, ahora tenemos editoriales cordobesas dedicadas, pero si vos preguntas dónde tenés viajes, hay muy pocos libreros que tienen una biblioteca, una estantería, donde no te confunden. A mí siempre me mandaban con las guías turísticas, no sé, El Escorial. Dije, no quiero la guía turística. ¿Cómo que se traduce también al español? Por ejemplo, Kapuscinski, ¿cómo que se traduce al español? En los 90, la gran cantidad de los libros de Kapuscinski son de los años 90, de fines de los 90, eso es cierto. Pero a Kapuscinski se lo lee mucho como periodista, como cronista periodístico. Sin embargo, hay excelentes libros de viaje de él, sí, claro. Ébano. Mi preferido es el de, siempre me olvido el nombre, La colonia portuguesa, que se llama, bueno, no estoy preparada para Kapuscinski ahora. Sí, es uno de mis ídolos. ¿Tenés aquí los presos? Si Sí. tenías algún maestro en cuanto a crónica, digamos, cuando ya te empezaste a caminar por ese camino, si tenés otros preferidos, además de las mujeres que pasacharon. Sí, claro, sí. Yo tuve que superar mis propios prejuicios, porque, por ejemplo, yo buscaba, como te decía antes, buscaba libros
de viajes según el lugar, según la meta. Por ejemplo, Asia Central, la ruta de la seda. China no me veía en China. Casualmente tuve que viajar porque mi hijo estuvo un año allá. Pero yo me quedaba en esa zona del Asia Central, que es Uzbekistán, la zona de Persia, porque era mi tema de doctorado también. Entonces yo buscaba para mi tesis viajeros de esta zona. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Moscú cuando compré el libro de Colin Thubron, se escribe Thubron con T-H-V-R-O-N, que es un inglés, es uno de los últimos escritores de viaje vivos, clásicos, se lo puede considerar clásico. Y yo había leído en inglés el libro Among Russians, Entre los rusos se llama, que no estaba traducido al español todavía. Lo conseguí en una librería chiquita de Moscú que vendía libros en inglés. Y no me gustó, me pareció machista, no me gustó la forma en que hablaba de las mujeres rusas, y bueno, me creó como un prejuicio. Sin embargo, muchos años más tarde leí del mismo autor el libro sobre Siberia y me pareció fantástico. Entonces, como te decía, tenía que superarme a mí misma y creo, por ejemplo, para ciertos lugares hay ciertos referentes. O sea, yo no te diría, me quedo con Kapuscinski. Por ejemplo, Kapuscinski en Latinoamérica está muy, bueno, era otra época, porque él estuvo en los años 70, entonces hay que leerlo con otros ojos. Pero Kapuscinski en África, sí. En Rusia es alucinante. Por ejemplo, hay detalles que no puedo olvidarme, hay frases, hay temas que van quedando de ciertos libros. Por ejemplo, como Richard Kapuscinski era un periodista polaco que trabajó para la agencia, para el que no lo conoce, para la agencia polaca de noticias, en épocas en que Polonia era un país comunista. Entonces, tenían un corresponsal para todo África, tenían muy poca plata. Y no iba a los hoteles donde estaban todos los cronistas, todos los periodistas del mundo internacionales. Él tenía que alquilarse una habitación chiquitita y vivir entre los africanos de diferentes lugares. Había un golpe de Estado, no sé, en Senegal o en Marruecos, tenía que ir a Marruecos. Y era el hombre para todo. Y después de las crónicas que escribía, que las mandaba por Telex hasta Varsovia, después reunió sus viajes en forma de libros de viajes, ¿no? Ahí se puede hablar de Ébano, se puede hablar, el Imperio, que es sobre Rusia. En el Imperio, por ejemplo, es muy interesante porque él no lo vivió, es algo que le contó una nena en Siberia. Él no llegó a Siberia del todo, pero estaba en camino, no queda muy claro dónde pasan estas cosas. Y se encuentra con una nena que le dice, ¿cómo es vivir con 57 grados bajo cero? Ella dice, es muy fácil, cuando tenés que ir a la escuela, hay una bruma en el aire y hay como túneles, es bruma de hielo. Entonces, el calor humano descongela esas pequeñas partículas de hielo. Él lo explica un poco más que la nena, ¿no? Es un periodista. Descongela, entonces cada persona que pasa por ahí deja su túnel y yo reconozco el túnel de la maestra, entonces yo sé que la maestra estuvo ahí, de mi compañerito, ¿no? Y cuando hay un túnel que no sigue es porque es un borracho que se quedó dormido ahí en el medio del camino. Esa es una de las mejores descripciones del frío extremo que hay. Y se lo contó una nena de Siberia, ¿no? Y esas cosas a mí me quedan. Por ejemplo, el libro Ébano, si lo recordás, parece que lo tenés leído, él llega al África de noche, no dice exactamente dónde, y llega de Londres. Él toma un vuelo de Varsovia a Londres. En Londres hace frío, está lloviendo. Llega al África y te describe el calor del África. Y es una pequeña obra maestra de la descripción del paisaje y del clima y de cómo es llegar, y dice, no lleguen de noche al África, ¿no? Sí, hay muchos. Bruce Chatwin, yo tuve una época en que no podía dejar de leerlo. Bruce Chatwin es un cronista de personajes, ¿no? Él
Hay un libro de él que realmente recomiendo, en realidad todos los libros de él. Patagonia es muy bueno, es el clásico. Chatwin se escribe Chatwin, Bruce Chatwin. Es el que reinventó la Patagonia para la literatura de viajes. Ese fue su primer viaje. La historia de él es también muy interesante porque él era un perito en pintura antigua y estaba siempre, no sé, con una lupa viendo pinturas, creo que era Christie's o Sotheby's, de estas casas. Y un día se quedó ciego, no podía ver nada. Fue al médico, le dijo, hago un viaje, como el viaje como sanador. Se fue al África y volvió a ver, y dejó su trabajo y empezó a trabajar empezó a escribir sobre el viaje. Y el libro que más recomiendo de él, después de Patagonia, que es su clásico, es, a ver si recuerdo, se llama Las líneas de la canción, que es un libro sobre, es viaje y es un poco antropología, porque es un largo viaje en Australia, y él cuenta sobre los aborígenes australianos, y él explica una visión del mundo y del espacio totalmente ajena a la nuestra. Él dice que los aborígenes caminan por ese gran espacio que es esa gran isla Australia, siguiendo una canción que solo ellos saben. O sea, cada aborigen tiene su canción que es heredada, ¿no? Ellos heredan una canción, es su gran herencia. Ellos no piensan en el sentido del territorio con límites. A ellos les pertenece esa línea que es un recorrido. Es muy raro, es muy difícil de entender. Entonces, va un aborigen a hacer ese pasaje ceremonial, digamos, son grandes distancias, son kilómetros y kilómetros, recordando esa canción que es intraducible, que no quieren que los blancos las conozcan porque es un misterio, es un secreto de ellos, y atraviesan los campos, las estancias de los australianos, y no les interesa, porque la tierra es de ellos, el espacio es de todos, y ellos lo único que tienen como propio son esas líneas que han heredado, ¿no? Que en realidad es también una definición del viaje, ¿no? Del viaje a pie, digamos. Eso es un libro hermoso que se llama Las líneas de la canción. Chatwin era un gran contador de historias. Dicen que estar en vida con él, o sea, escucharlo en vida era fascinante porque se iba de un lado para el otro. Murió de AIDS, fue uno de los primeros que murió de SIDA y no sabía de qué había muerto. Él tenía su gran sueño era escribir un libro sobre los nómades y nunca lo logró. Era gay, se casó con una norteamericana que es su esposa Elizabeth, su heredera, que lo ayudó muchísimo, lo mantuvo mucho tiempo. Él escribió, por ejemplo, un libro que son pequeñas historias que se llama ¿Qué hago yo aquí? What I'm doing here. ¿Qué hago yo aquí? Que es una de las grandes preguntas que se hace cada persona que viaja, por ejemplo. ¿Y quieres contar mínimamente sobre tu libro? Ah, sí, yo me... Con eso cerramos. Bueno, este libro son crónicas, son 9 crónicas de viajes muy distintos. Algunos empezaron siendo como una crónica periodística, como el que hago desde Yerevan a la capital del Alto Karabaj, que se llama Stepanakert, que ahora casualmente es otra vez tema en los diarios. No sé si se lee aquí, en Buenos Aires no le dan bolilla, pero a veces aparece algo chiquitito, porque es una república de Armenia que no está reconocida por ningún país, se llama el Alto Karabaj, y hace 40 años que están en guerra. El otro país es Azerbaiyán, que es un país de cultura turca, están apoyados por los turcos. Ahora estamos otra vez en este conflicto. Bueno,
Esta es una crónica que yo había escrito en principio para un medio periodístico y después la cambié un poco porque estaba en Uruguay y le cambié el principio y me hizo recordar algo que sucedió en un mercado en Stepanakert, que es esta capital de esta república no reconocida por nadie. Yo viajé con unos periodistas hace mucho tiempo ya. Y fue un detalle, ¿no? Eso también es interesante. Yo estaba en un mercado de frutas en Montevideo y un frutero, no sé, le compré como 3 kilos de naranjas, pues yo soy de tomar mucho jugo de naranja, y de Yapa me da una naranja y como no tenía más lugar en las bolsas, me la pone en el bolsillo. Y lo mismo había pasado en el mercado en Stepanakert. Entonces dije, y cambié, di vuelta a la crónica, que era muy periodística, y la transformé, bueno, en otra cosa. Entonces ahí se mezcla, ¿ves? Ahí se mezcla lo que es el recuerdo, la memoria, con el viaje que sucedió ya hace mucho tiempo. Después está uno de los viajes más locos que hice, que fue a una ciudad muy perdida en Irán. Ahí fui por estudio porque quería ver el patio de una mezquita. Tuve que hacer 500 kilómetros desde Teherán. Y lo único que yo sabía decir en farsi, que es el idioma de los iraníes, era qué lástima. Qué lástima. Y todo, o sea, yo había hecho con un chofer que no hablaba inglés, lo único que hablaba era farsi, el idioma de los iraníes, y yo estaba con un cuadernito dibujando, sacando fotos, no me podía hablar porque era mujer, una mujer extranjera y qué sé yo, sonreía así, no era religioso ni nada, pero yo tenía que tener mi chador, ¿no? Como una monja. Llegamos a la ciudad, ya estaba oscureciendo, yo estaba con mi equipo fotográfico y la mezquita estaba cerrada. Esa es la primera crónica. Estaba cerrada y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Es fundamental para mi estudio, para mi trabajo. Entonces el tema era conseguir la llave de la mezquita. Estuvimos como 3 horas dando vuelta por la ciudad, se subió un mulas son estos religiosos musulmanes, muy joven, tendría como 24 años, que tenía un nenito, se subió al auto. Y el mula no podía estar en un lugar cerrado con una mujer y encima extranjera. Entonces abrieron todas las ventanillas para que corriera el aire, entonces el auto ya no era un lugar cerrado y fuimos con el mula en busca del portero de la mezquita y de la llave. Bueno, al final llegué a la mezquita y era noche cerrada. Pero antes de eso, cuando todo... ¿Cómo? No, bueno, pero hay que leerlo. Pero hay un momento en el que yo digo, no voy a ver a mi mezquita. Y dije, bueno, ¿cómo digo en farsi? Qué lástima. Y digo, mota asafanej. Y me miraron y ahí se resolvió todo. Por una palabra en su idioma. Era la única que yo sabía. Y bueno, y el resto son crónicas de diferentes épocas. Hay en Venecia, no son todas tan exóticas. Hay en Venecia, cuando yo soy madre con mi hijito, que dice, yo quiero manejar el barco, me aburro, no me gusta Venecia, ¿no? Está esa. Después hay otra que es la última que escribí, que también tiene un poco que ver con el recuerdo del viaje, ¿no? Hay muchos viajes, no sé ustedes, pero hay viajes que quedaron como en el pasado, cuando uno no tenía ni idea de que podía ser un tema de escritura para el que quiere escribir. Y una vez estaba con una taza, que era una taza china, ¿no? Que es el dibujo que está en la tapa. Estaba con una taza y me quedé pensando y miraba la taza que estaba un poco ajada, mellada, la cerámica. Era una taza muy chiquitita, o sea, muy, muy pequeñita, casi insignificante, que encontré en un bazar chiquitito, en un localcito, en un pueblito chiquitito del sur de Alemania, en uno de mis primeros viajes que yo fui a aprender alemán. Y de repente digo, pasaron no sé cuántos años, muchísimos años, décadas, y la taza está conmigo, ¿no? Y esa sensación, eso de tener algo en tus manos, aunque esté roto, te puede sacar como las ganas de escribir. Esa fue la última crónica que escribí de esta serie, y fue justamente porque una
Una amiga alemana que tiene una revista de literatura, todavía no la publicó, salió antes en Córdoba, me dijo, ¿no se te ocurre algún tema que se pueda combinar con alemán, el idioma y los viajes y tal? Y bueno, yo tenía esta taza china y me salió una crónica así. Después la última se llama Media Hora y es un disparate total. Eso también se puede escribir, se puede hacer, y yo estoy en el barco, todavía en el puerto, en Buenos Aires, quiero ir a Montevideo, y eso era la época prepandémica, pero era gripe A, ya nadie se acuerda de la gripe A. No sé cómo fue aquí, pero en Buenos Aires la gente iba al subte y no tocaba, los tubos del subte estaban todos así, para no tocar y no contagiarse con las bacterias, todavía no se usaba, y estaban todos histéricos con la gripe A. Entonces yo estaba en el barco y de repente me imagino que la que está tosiendo tiene gripe A y que de repente hay cuarentena y seguro que no dejan salir del barco y no sé, son 2 carillas y media y es un disparate total, al final no pasa nada, el barco sale normalmente, la gente está desayunando. Pero bueno, esa es una manera de meter el disparate en el texto también, que es posible, o sea... No es que se trate de ficción, sino que es dentro de la realidad, uno también tiene un pensamiento que se va para diferentes lugares, ¿no? O sea, generalmente encasillan a la escritura de viaje dentro de la no ficción. Yo no sé si llamarla no ficción. ¿Qué es no ficción? O sea, mi disparate es de ficción. Yo estoy sentada en el barco, el viaje es real, pero me voy para cualquier lado, ¿no? Bueno, y me olvido de alguna otra crónica, pero el título del libro, El mar nunca se acaba, en realidad era una pregunta. Mi nene era muy chiquitito, tenía, no sé, 5 años, y llegamos por primera vez era la playa de Pocitos, en Uruguay, y me preguntó, Ma, el mar nunca se acaba. Y ahí quedó el título. Siglos.